Eduardo Barcesat hizo la denuncia que hoy investiga el fiscal Delgado, encubrimiento, Barcesat. Correcto. Ha hecho un dictamen en poco término, un dictamen duro, brillante diría. Aguardo ahora que el juez disponga las medidas que pidió a la Fiscalía. Por encubrimiento al presidente Macri, al jefe de gabinete Marcos Peña y a la ministra Bullrich. Los ministros, es decir, ahí no hace distinciones. Los mismos que se han denunciado son los mismos que están en la óptica acusatoria. Repito, el juez tiene la posibilidad de delegar en el fiscal, llevar adelante la instrucción. En este caso, bueno, se actuaría con la misma presteza que ha demostrado hasta acá el doctor Federico Delgado. Lo que yo quiero señalar, porque me preocupa bastante, son dos elementos más del encubrimiento, ¿no? Uno es la determinación que va avanzando con las pruebas que se van colectando de la existencia de recursos humanos y elementos materiales aportados por Benetton para colaborar con la Gendarmería Nacional, al igual que el uso de un destacamento en sus propios campos, ¿no? Esto evidentemente puede configurar una situación de encubrimiento, porque si han actuado en apoyo a los efectivos de Gendarmería, obviamente van a tener una responsabilidad por la que responder. El otro aspecto de encubrimiento que creo que vamos a tener que investigar es quiénes fueron los que sembraron estas pistas falsas y difundieron las mismas. Es decir, este periodismo lacayo, dependiente, servil al poder, que se ha enrolado, y además diciéndolo en tono engolado, como si hubieran encontrado la piedra filosofal de la desaparición de Santiago Maldonado, que estaba en Entre Ríos, que estaba en Osorno, que, bueno, todas, que nos mató un puestero. Bueno, todas estas cosas no pueden ser gratuitas. Toda esta desinformación tiene que ser juzgada por la justicia, porque esto es lo mismo que un falso testimonio. Es decir, pretende desviar una investigación penal en el caso y respecto del delito más severamente penado por la legislación argentina, porque la desaparición forzada de personas, si apareja la muerte de la víctima o se trata de menor o de mujer, implica prisión perpetua, además de inhabilitación también perpetua para ocupar cargo o función pública. De manera que esto se tiene que avanzar. Y señalo que el Congreso de la Nación tiene que examinar ya, con las probanzas colectadas, si corresponde abrir el juicio político contra el presidente de la Nación, jefe de gabinete y ministros que se involucraron en el tema, porque corresponde a sus carteras, en función de la comisión de delito en ejercicio de la función pública. Esta es una de las hipótesis que contempla la Constitución Nacional desde... Lo grave que es, ¿no? Ayer Leopoldo Moró hizo una declaración fuerte que vamos a ver primero si es así, lo que escuché yo, que en esta posición, manteniendo esta posición, Patricia Bullrich corría peligro en algún momento de ir presa por encubrimiento. Sí, claramente. Bueno, lo acaba de insinuar Barcesat. A ver, para tratar de contextualizar muy rápidamente y sintetizar. Vos recién decías que hay muchos televidentes que te siguen que seguramente no comparten... No piensan igual que yo, no así piensan es. igual. O que yo, o que cualquiera de los que estamos aquí. Yo creo que lo primero que hay que decirle, porque esto se resuelve en la sociedad, no es solamente que se resuelve en los medios de comunicación, en tribunales, etcétera. Porque es una batalla que tiene que ver con lo cultural. El gobierno ha desatado una campaña de violencia institucional. El caso Santiago Maldonado es un aspecto de esa violencia institucional, pero eso hay que agregarle los allanamientos en Córdoba, a locales de partidos políticos, organizaciones sociales, no había ocurrido del 83, hay que agregarle la provocación en Plaza de Mayo de los servicios de informaciones, llevando a una represión. Esa violencia institucional tiene su pico máximo, más doloroso, en la desaparición forzada de Santiago. Hay mucha gente que no quiere creer. Aunque le mostremos las evidencias más contundentes, no quiere creer. Hay otra gente a la que se le ha despertado el enano fascista, porque esta campaña del gobierno y de los grandes medios vienen alimentando la resurrección del enano fascista. Una vez que lo resucitas, le tenés que dar de comer todos los días. Y después hay gente que honestamente, ingenuamente, se compró estas operaciones que había aparecido acá, allá, etc. Entonces hay que poner las cosas en su lugar.
Esto es muy claro, sobran evidencias, sobran indicios. Esto es consecuencia de una planificación, de una incitación y de una ejecución que tuvo a un miembro del Poder Ejecutivo en el lugar de los hechos. Esto diferencia este episodio de cualquier otro en el pasado de la democracia. La democracia fue desde el 83 hasta acá desbordada varias veces por este tipo de cosas. A Alfonsín le desapareció y lo asesinaron a Osvaldo Sivak, un banquero de izquierda. ¿Qué pasó? Bueno, fue el ministro Trócoli, se sentó en el Parlamento, hizo la interpelación, se llevó adelante una investigación, se metió en preso a la famosa banda de los comisarios. Es más, había participado un tipo de la custodia de Alfonsín, William Minetti. Muy bien. Menem, con quien yo no tengo coincidencias políticas, tuvo el caso Carrasco. También lo encubrieron inicialmente, que lo había matado un burro, que había desaparecido. ¿Cómo terminó? Con el relevo de la cúpula militar y hasta se llegó a la derogación del servicio militar obligatorio. Duhalde tuvo el caso Costeque y Santillán. ¿Qué pasó? Tuvo que entregar el poder anticipadamente. Dejó el gobierno. Claro. Néstor tuvo el caso Ferreira. ¿Qué pasó? Se puso a la cabeza, terminó preso los ejecutores y todavía sigue preso el autor intelectual, Pedraza. Todos los gobiernos han tenido... Y López. Bueno, López. Claro. Ningún gobierno de todos estos actuó de esta manera. ¿Por qué? Porque en este caso actuó el gobierno. En los casos anteriores el gobierno fue desbordado y reaccionó. Acá no. Ahora, Leopoldo, perdóname la interrupción. A ver, que termino esto. La presencia de Nochetti allí significa la presencia del gobierno. Él ejecutó una orden, planificó el operativo. Mintió la ministra cuando dijo que había pasado ahí a saludar a un gendarme en la estepa patagónica, 1800 kilómetros. Vio una luz y se quedó. Vio una luz y se quedó. Le mintió al Senado en la cara. Y el presidente no ha removido todavía a la ministra. ¿Por qué es este intríngulis? ¿Por qué no descabezan la cúpula de la Gendarmería? ¿Por qué no toman las medidas? Porque estaba Nochetti, porque estaba ejecutando una orden del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, y que en el operativo lo que dicen los gendarmes es, nombran directamente al magistrado Guido Otranto, cuando inician el procedimiento del desalojo de la Ruta 40, de la represión de la Ruta 40. Pero está el audio de Nochetti, eso es un audio de Nochetti. No, claro, y el que instruye eso como responsable civil es Pablo Nochetti. Pero además Nochetti dice en el audio, vamos a tomarlos presos sin que medie orden judicial. Ordena la cacería. Ahora, Leopoldo, vos decías recién que los distintos gobiernos habían tenido hechos determinados que podían ser, puntos de inflexión para la sociedad y que este no reacciona de la misma manera porque estuvo involucrado. ¿No puede ser que el gobierno ha logrado romper con los consensos post-alfonsinistas o post-83 que había instalado? El gobierno está rompiendo el pacto democrático de la sociedad. Este gobierno ya no es solamente, que lo es, un peligro para la paz social por el ajuste económico. Este gobierno es un peligro para las instituciones de la democracia. Está rompiendo el pacto democrático, porque podemos discutir si hay que pagarle o no a los fondos buitres, si las tarifas tienen que ser si el más mercado altas, tiene que tener más importancia que el Estado o viceversa, pero esto no se puede discutir. Y el gobierno no solamente ha, digamos, encubierto, el gobierno está convencido de que esto le rinde electoralmente. Eso es lo peor. Por eso están rompiendo el pacto democrático. Yo quería agregar, porque me preocupó muchísimo, las declaraciones del periodista o escritor Jorge Asís, el programa del Gato Silvestre, cuando, bueno, dice lo que el sentido común expresa, bueno, se trata de la Gendarmería, se le fue la mano, son los responsables, más o menos mismo discurso hasta ahí que la nata. Pero luego mirando a cámara, Jorge Asís dice, no se equivoquen, acá no hay nada de encubrimiento. Ahora, yo me pregunto, el cuerpo no está, no se ha esclarecido nada y alguien se atreve a decir, no hay, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es desligar a la cúpula del gobierno nacional. Esto es lo que se pretende por estos comunicadores más astutos. Pero cuidado, el hecho de que se inseren de que debe haber sido la Gendarmería Nacional, de ninguna manera debe opacar la responsabilidad que tiene el gobierno desde la cabeza misma, porque recordemos que las primeras manifestaciones del presidente de la Nación fueron asaz desafortunadas, fueron una especie de recreación del discurso de Videla, y Marcos Peña decía que no había ninguna prueba que incriminara a la Gendarmería. Claro, este discurso se va olvidando. Ahora dice, bueno, la Gendarmería,
pero la Gendarmería actuó incumpliendo directivas, de manera que hay que tener cuidado de que no vayan a querer ya resolver esto con meramente una remoción y enjuiciamiento de algún gendarme. Acá fundamentalmente está la responsabilidad del gobierno, que además lanzó esta semántica perversa de constituir a un pueblo originario en terrorismo internacional, en mostrar como armas de guerra instrumentos de labranza. Es decir, toda esta responsabilidad ya es delito cometido en función del encubrimiento. Recién usted hablaba de quiero hacer un agregado muy importante, discúlpame. Sí. Además, acá está jugando otra cosa. Está jugando el pacto entre la cúpula de la Gendarmería y el gobierno para cambiar las pericias de Nisman. A ver, dos palabras. El 28 de mayo de este año, el diario Clarín, cuando no, publica una nota que dice: nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron. Ustedes que ejercen el periodismo saben que acá lo que cabe, en todo caso, como mucho, es el condicional. Sostendrían. Claro. No, dicen sostendrán. Claro. Y lo atribuye... Lo anuncia ya. Claro, anuncia. Sí. El 28, pero sí, mirá la fecha, 28 de mayo. La información fue confirmada a Clarín por dos fuentes judiciales, una del gobierno y una relacionada con los organismos de inteligencia. ¿No? Vos sabés que esa pericia no está concluida. Muy bien. Acá dice el título de Clarín. Muy bien. Hay efectivamente un pacto, que el otro día yo en declaración testimonial, porque va a saltar uno de los que no quieren creer, a decir, bueno, anda la justicia. Sí, estuve la semana pasada en la justicia, en el fiscal Tayano, en una declaración testimonial y ratifiqué todo esto. Entonces también está jugando esta cuestión, porque todos sabemos que en esta cantidad de patrañas, causas inventadas, etcétera, sobre todo para perjudicar a Cristina Kirchner, esto es la bala de plata. Es lo que creen ellos en tribunales que es la bala de plata. La posibilidad de imputarle el encubrimiento de un asesinato. Están desesperados para que no se les caiga esto. Claro. Y efectivamente... Pero, ¿por qué? Porque usted no tiene que juzgar a toda la Gendarmería. En todo caso, serán los que estuvieron en ese lugar. No, pero por eso. Pero no, lo que pasa es que, a ver, acá hay una responsabilidad de la cúpula de la Gendarmería, que ha establecido este tipo de relación promiscua a cambio de ganar, y efectivamente están ganando muchísimos espacios de poder. Entonces le dicen, bueno, quédate tranquilo, nosotros vamos a hacer esto. Cuando sobreviene el caso Maldonado, le dicen, guarda, pero ahora vos también tenés que hacer tu parte. Y la hace Patricia Bullrich. ¿Sabés cuándo la hace? Cuando va al Senado. Y dice, yo no traje la versión taquigráfica, pero está toda... Dice textualmente: no voy a tirar un gendarme por la ventana, yo me la banco. Ahí es que le está diciendo, sigan muchachos, quédense tranquilos que nosotros vamos a cumplir nuestro acuerdo, yo me la banco. Ahora, ¿vieron la presión internacional que mostré recién? Bueno, pero obviamente. Tengamos en cuenta, Roberto, que la Argentina fue la que promueve las dos convenciones, la regional interamericana y la internacional, sobre desaparición forzada de personas. Es decir, llevó 20 años consagrar, desde la primera iniciativa hasta la consagración, estos dos pactos internacionales. La Argentina los ratifica de inicio. La Argentina los convierte en cláusula de jerarquía constitucional mediante la ratificación con 2/3, segunda ratificación, con 2/3 de los votos de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Evidentemente teníamos un lugar de privilegio en la conciencia jurídica universal a través del impulso a estos pactos, y ahora tenemos esto, que es una inmundicia institucional y que además aparece con, yo diría, con ribetes grotescos en la forma que se ha comunicado a la sociedad, pretendiendo desentenderse, sembrando pistas falsas, etcétera. Es lógico que vamos a tener sanciones. Y todo ese repudio, además, ¿cómo influye en un gobierno que algunos llaman de nueva derecha y otros señalan las similitudes con otras? ¿Cómo influye eso en la agenda, en el día a día? ¿Y esas sanciones qué pueden ser? Bueno, yo creo que influye en la población y le presto mucha más atención a eso. Este gobierno, desde el comienzo, signó claramente que no iba a tener una política de derechos humanos que enaltezca lo mismo, y evidentemente se ha comportado coherentemente con esto. Es una política de derrumbe de los derechos humanos y no de enaltecer y de jerarquizar como venía siendo la historia argentina. Bueno, frente a esto,
Lo que interesa es cómo va a reaccionar el pueblo nacional argentina, cómo va a mantener su grado de movilización, su grado de alerta, su nunca más en conciencia y en acto. Esto es lo importante. Después se verá cómo esto repercute institucionalmente. Este es otro tema. Pero de ninguna manera podemos bajar los brazos y normalizar la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Y las sanciones que puedan llegar? Las sanciones que pueden llegar a la exclusión de los órganos, es decir, excluirnos del pacto regional, excluirnos del pacto internacional, puede dar lugar a la jurisdicción universal, porque está previsto en ambos pactos que cualquier país que haya ratificado la respectiva convención puede llevar adelante la investigación si acá la investigación se frustra, se obstaculiza, se entierra, como fue la actitud inicial. Yo creo que de todas maneras el avance, lo que se va colectando, sumando, más gente que se anima a hablar, etcétera, va a llevar a esclarecer la situación y en algún momento vamos a saber qué ocurrió. Ahora, a mí me decían... Una cosa, perdóname, Sí. Roberto, acá aprovechando a Barcesar. Yo no soy abogado, por lo tanto el procedimiento procesal no lo conozco, pero lo que es insólito es que no hayan sido llamados a declarar Patricia Bullrich y Nochetti a la causa. Es una cosa. Es más, te digo, la fiscal, esto lo digo con toda responsabilidad, la fiscal pidió al juez Otranto que peritara los teléfonos de Nochetti, que es una cosa... Claro, El Maduro. El ABC. El ABC. Sí. ¿Sabés qué respondió el juez? Que no tenía interés para la causa. No es de interés para la No causa. es de interés para la causa. Si eso no es de interés para Hoy la causa. dijo, perdón, la letrada que patrocina a la familia Maldonado, que las actas de gendarmería habían estado adulteradas, que se lo había confirmado la fiscal Ávila, y en virtud de lo de gendarmería, que ya estaban dadas todas las condiciones para citar a declarar, indagatoria, a los gendarmes, a indagatoria, no a testimonial, a indagatoria a los gendarmes. Yo no sé en qué estado está. Y se agrega otra figura, Iván, falsedad ideológica de instrumento público y uso Bueno, si se de confirma instrumentos eso, públicos claro. falsificados. Porque los libros de gendarmería son instrumentos públicos. Muchas gracias a los dos por haber No, venido gracias esta a vos. noche.